Quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. En todos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos se nos pide ir en contra de nuestros deseos naturales. En todos nos desinflan el ego. En lo que respecta a desafiar el ego, pocos pasos son tan difíciles de practicar como el quinto, pero casi ninguno de los otros es tan necesario como este para lograr la sobriedad duradera y la tranquilidad espiritual. La experiencia de Alcohólicos Anónimos nos ha enseñado que no podemos vivir solo con nuestros problemas apremiantes y con los defectos de carácter que los causan o que los agravan. Si hemos iluminado el curso de nuestras vidas con el fanal del cuarto paso y hemos visto en relieve esos incidentes que preferimos no recordar, y si llegamos a comprender cuánto daño nos han causado a nosotros y a los demás esa manera de pensar y de actuar equivocada, entonces necesitamos más urgentemente que nunca dejar de vivir solos con esos fantasmas atormentadores del ayer. Tenemos que hablar de ello con alguien. Sin embargo, nuestro temor y nuestra renuencia a hacerlo son tales que al principio muchos alcohólicos anónimos tratan de saltar el quinto paso. Buscamos un método más fácil, que generalmente consiste en la admisión general y poco dolorosa de que, cuando bebíamos, éramos muy malos actores. Para redondear la admisión, añadimos descripciones dramáticas de episodios de nuestras borracheras, probablemente ya conocidas de nuestros amigos. Pero nunca decimos nada de lo que realmente nos molesta, produce escozor. Pensamos que no debemos compartir ciertos recuerdos penosos o humillantes. Estos los debemos guardar en secreto. Nadie debe enterarse de ellos. Esperamos llevárnoslos a la tumba. Sin embargo, si se ha de tomar en cuenta la experiencia de Alcohólicos Anónimos, esta no solamente resulta una actitud imprudente, sino peligrosa. De las actitudes confusas, es esta una de las que más dificultades nos causa para la práctica del quinto paso. Algunos no logran ninguna sobriedad y otros recaen periódicamente hasta que pueden decir sus secretos. Hasta algunos de los veteranos de Alcohólicos Anónimos, que ya han estado sobrios por años, suelen pagar caro su descuido de este paso. Nos dirán cómo trataron de llevar la carga solos, cuánto sufrieron con su irritabilidad, ansiedad, remordimiento y depresión, y cómo, buscando inconscientemente alivio, acusaban a sus mejores amigos de aquellos mismos defectos de carácter que ellos trataban de ocultar. Siempre llegaban a la conclusión de que no se consigue ningún alivio confesando los pecados de otros. Todos tuvieron que confesar los propios. Este sistema de admitir nuestros defectos ante otra persona es desde luego muy antiguo. Se ha hecho válido cada centuria y caracteriza las vidas de todas las gentes, de fondo espiritual y de las verdaderamente religiosas. Actualmente la religión no es la única defensora de este principio redentor. Los psicólogos y los psiquiatras señalan la necesidad imperiosa que tiene todo ser humano de la percepción de su propia personalidad y del conocimiento de las fallas de ésta para poder discutirlo con una persona comprensiva y de confianza. Alcohólicos Anónimos iría más lejos. En lo que se refiere a alcohólicos, la mayoría de nosotros estábamos de acuerdo con esto, pero sin admitir nuestros defectos ante otra persona. No podríamos conservarnos sobrios. Parece claro que la gracia de Dios no llegará a nosotros para expulsar nuestras obsesiones destructivas, mientras no estemos dispuestos a hacer esta confesión de nuestros defectos ante otra persona. ¿Qué es lo que podemos recibir del quinto paso? Por lo pronto, librarnos de esa terrible sensación de aislamiento que siempre hemos tenido. Casi sin excepción, los alcohólicos son torturados por la soledad. Aún antes que nuestra manera de beber empeorará y de que la gente nos empezará a rechazar. Casi todos nosotros ya sufríamos con la sensación de que no pertenecíamos a ninguna parte. O éramos tímidos y no nos atrevíamos a acercarnos a los demás, o éramos propensos a ser buenos chicos, algunos escandalosos, ansiosos de compañía y de que se fijaran en nosotros, sin lograrlo nunca, cuando menos de acuerdo con nuestra manera de pensar. Siempre estaba allí esa misteriosa valla que no podíamos ni brincar ni comprender. Era como si fuéramos actores en un escenario, y que de pronto nos diéramos cuenta de que no sabíamos ni una sola línea de nuestro papel. Esta es una de las razones por las que nos gustaba tanto el alcohol. Nos permitía actuar improvisadamente, pero Baco se convirtió en un boomerang. Finalmente fuimos abatidos y nos quedamos en un aislamiento aterrador. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, y por primera vez en nuestras vidas estuvimos entre gentes que parecían comprendernos, la sensación de pertenecer a ella fue muy estimulante. Creíamos que el problema de la soledad ya estaba resuelto, pero pronto descubrimos que si ya no estábamos solos, en el sentido social, aún sentíamos muchos de los viejos tormentos de exclusión. No sentíamos que pertenecíamos a algo,
hasta que no hablábamos con entera sinceridad de nuestros defectos y oíamos a otra persona hacer lo mismo. El quinto paso fue la respuesta, fue el principio de un parentesco genuino con el hombre y con Dios. Este paso vital también fue el medio por el cual empezamos a sentir que se nos podría perdonar, sin importar lo que hubiéramos hecho o pensado. Frecuentemente sucedió, cuando trabajábamos en este paso, con nuestros padrinos o nuestros consejeros espirituales que, por primera vez, nos sentimos verdaderamente capaces de perdonar a otros, sin importar la profunda convicción que teníamos de que nos habían hecho daño. Nuestro inventario moral nos había convencido de que era conveniente perdonarlo todo, pero solo fue hasta que abordamos resueltamente el quinto paso cuando supimos que podríamos recibir y otorgar perdón. Otro bien que podemos esperar como resultado de la admisión de nuestros defectos ante otro ser humano es la humildad, palabra frecuentemente mal interpretada. Para los que han hecho progresos en Alcohólicos Anónimos, significa el reconocimiento total de qué y quiénes somos en realidad, seguido por un esfuerzo sincero de llegar a lo que podríamos ser. Por consiguiente, nuestro primer movimiento práctico hacia el logro de la humildad deberá consistir en el reconocimiento de nuestras faltas. Ningún defecto podrá corregirse si no vemos con claridad en qué consiste. Pero tendremos que hacer algo más que ver. El objetivo que nosotros logramos en el cuarto paso fue, después de todo, solamente un vistazo. Todos miramos, por ejemplo, que nos faltaba honradez y tolerancia, que a veces nos acosaba la lástima por nosotros mismos, o los delirios de grandeza. Pero aunque esta experiencia fue humillante, no quiere decir necesariamente que hubiéramos adquirido humildad verdadera. Aunque ya habíamos reconocido nuestros defectos, todavía estaban allí. Algo tenía que hacerse a este respecto, y pronto descubrimos que aunque estuviéramos dispuestos a librarnos de ellos, nosotros solos no podríamos eliminarlos. Las principales ganancias que obtenemos bajo la influencia del quinto paso son mayor realismo y, por consiguiente, más honradez para con nosotros mismos. Al hacer el inventario, empezamos a sospechar que el habernos estado engañando nos había ocasionado muchas dificultades. Si casi toda la vida nos habíamos engañado más o menos, ¿cómo podríamos estar seguros de que no lo seguíamos haciendo? ¿Cómo podíamos estar seguros de que habíamos catalogado con certeza nuestros defectos y de que los habíamos admitido con realidad ante nosotros mismos? ¿Cómo estábamos todavía obstaculizados por el miedo, la compasión y los resentimientos para con nosotros? Es probable que no hubiéramos podido juzgarnos con imparcialidad. El sentimiento exagerado de culpabilidad y de remordimiento pueden hacernos exagerar y dramatizar nuestras faltas. O la cólera y el orgullo lastimado pueden formar una cortina de humo tras la que ocultamos algunos de nuestros defectos, mientras culpamos de ellos a otras personas. Posiblemente también nos estorbaban muchos obstáculos grandes y pequeños que no sabíamos que teníamos. Allí se nos hizo evidente que no sería suficiente un autoavalúo solitario y la admisión de las faltas basadas en eso únicamente. Necesitaríamos ayuda de fuera, la ayuda de Dios y la de otro ser humano, para con entera certeza averiguar y admitir la verdad acerca de nosotros mismos. Solamente ventilando nuestras vidas sin retener nada, solamente estando dispuestos a recibir consejos y a aceptar ser dirigidos, podremos ir por el camino de la debida manera de pensar, de la honradez sólida y de la humildad genuina. A pesar de todo, muchos de nosotros nos quedamos atrás. Decíamos, ¿por qué ese Dios, tal como cada quien lo concibe, no nos dice dónde está nuestro error? Si en primer lugar el Creador fue quien nos dio nuestras vidas, Él debe saber al detalle nuestras equivocaciones. ¿Por qué no hacemos esas admisiones directamente ante Él? ¿Para qué necesitamos incluir a otras personas en esto? En esta etapa, las dificultades que se presentan al procurar que nuestro trato con Dios sea el debido son dobles. Aunque al principio nos sorprendemos de que Dios sepa todo lo que se relaciona con nosotros, pronto nos acostumbramos a ello. ¿Quién sabe por qué? El encontrarnos solos con Dios no nos parece tan embarazoso como enfrentarnos a otra persona. Nuestra buena voluntad de ventilar nuestras dificultades no pasa de ser teórica, hasta que no nos sentamos y hablamos de lo que tanto tiempo hemos ocultado. Cuando somos honrados con otras personas, se confirma que hemos sido honrados con Dios y con nosotros. La segunda dificultad es esta. Nuestro racionalismo y nuestras creencias motivadas por el deseo pueden tergiversar aquello que nos llegó si estamos solos. El beneficio que se obtiene al hablar con otra persona consiste en que podremos recibir directamente de ella los comentarios que haga y los consejos que nos dé con respecto a nuestra situación, y en que no habrá en nuestras mentes ninguna duda acerca de la naturaleza de esos consejos. En cuestiones espirituales,
Es peligroso conducirse solo. ¿Cuántas veces no hemos oído a gente bien intencionada presumir de que están guiadas por Dios, o que estaban lamentablemente equivocadas, faltándoles tanta práctica como humildad? Se habían engañado y trataban de justificar las más grandes tonterías basándose en que Dios se las había comunicado. Vale la pena hacer notar que las personas que tienen un elevado desarrollo espiritual siempre insisten en consultar y confrontar con amigos o consejeros cuando creen haber recibido la guía de Dios. Seguramente entonces, el novato debe evitar ponerse en una situación ridícula, tal vez trágica, aunque los comentarios o consejos de otros no sean infalibles. Es probable que sean más específicos que cualquier guía que podamos recibir directamente. Si todavía no tenemos la experiencia necesaria para poder establecer contacto directo con un poder superior, nuestro próximo problema será dar con la persona a la que haremos nuestras confidencias. Aquí debemos tener mucho cuidado, recordando que la prudencia es una gran virtud. Tal vez necesitemos compartir con esa persona hechos acerca de nosotros, de los que otros no deben enterarse. Desearemos hablar con alguien que tenga experiencia y que no solamente se haya conservado sobrio, sino que además haya vencido dificultades graves, dificultades tal vez parecidas a las nuestras. Esta persona quizás resulte nuestro padrino. Si se llega a tener una confianza especial en él y si su temperamento nos es afín, la selección puede resultar afortunada. Además, habrá la ventaja de que el padrino ya estará enterado del caso del ahijado. Tal vez la relación que exista con él sea de tal índole que se preferirá revelarle solamente parte de nuestro historial. Si este es el caso, debe empezarse, aunque sea en esas condiciones, porque es muy importante comenzar esta tarea lo más pronto posible. Puede suceder que se escoja a otra persona para la parte más difícil de las revelaciones. Esta persona puede estar desligada completamente de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, nuestro confesor o nuestro médico. Para algunos de nosotros, una persona completamente extraña puede a veces darnos el mejor resultado. Las verdaderas pruebas de la situación lo son la buena voluntad para confiarse y la completa confianza en la persona con la que se compartirá el primer autoexamen preciso. Aunque después de encontrar a la persona, frecuentemente se necesita mucha resolución para abordarla. Nadie debe decir que en el programa de Alcohólicos Anónimos no se requiere fuerza de voluntad. Esta es una parte donde puede necesitarse toda la que se tenga. Felizmente, lo más probable es que nos espere una agradable sorpresa, después de explicarle cuidadosamente a la persona que se ha escogido lo que se solicita de ella y de que ésta se dé cuenta de la ayuda que puede prestar. La conversación será fácil y animada, siempre que el interesado no retenga nada. Sentirá un gran alivio. Las emociones que han estado aprisionadas por años se liberan y se desvanecen al ser expuestas. A medida que cede el dolor, lo reemplaza una tranquilidad reparadora, y cuando se combinan así la humildad y la serenidad, algo grande está a punto de ocurrir. Más de un alcohólico anónimo ha sido agnóstico o ateo. Nos ha dicho que fue en esta etapa del quinto paso cuando por primera vez sintió la presencia de Dios, y hasta esos que ya tenían fe frecuentemente estuvieron conscientes de la presencia de Dios como nunca antes la habían sentido. Este sentimiento de ser uno con Dios y con el hombre, este surgimiento del aislamiento a través del honrado compartimiento de nuestra terrible carga de culpabilidad, nos conduce a un estado de tranquilidad en el que podemos prepararnos para dar los siguientes pasos y lograr la sobriedad plena y significativa.